Buenas a todos. El tema de hoy se tratará sobre la reducción al primer cuadrante, que pertenece a la tercera semana. Para ello vamos a ver lo que es el ángulo de referencia. Al ángulo agudo formado por el lado final de un ángulo positivo en posición normal, que le vamos a llamar θ, con el lado positivo o negativo del eje X, se llama ángulo de referencia y se denota por θ sub r. ¿A qué nos referimos con esto? Que un ángulo, su posición final, va a ser los ángulos que la flecha indique un sentido antihorario. Por lo tanto, vemos en el ejemplo de la figura es un ángulo de 40. Su flecha indica una dirección antihoraria al sentido del reloj. ¿Cómo sabemos esto? Vemos nuestro reloj y para donde va la flechita vendría a ser el sentido horario. Por lo tanto, si es la parte al revés de lo que va las agujas del reloj, sería sentido antihorario. Por lo tanto, una posición normal es que un ángulo vaya al sentido antihorario. Por lo que vemos en la imagen, este 40 está en posición normal. Y nos dice que el ángulo de referencia de 40 grados es 40 grados. ¿Cómo sacamos esto? Simplemente la flecha de la posición final que indica el ángulo de 40 nos da una flecha que, analizado con el eje X o el eje horizontal, nos da el mismo ángulo que vendría a ser 40. En este caso no se puede apreciar bien lo que vendría a ser el ángulo de referencia, ya que en el primer cuadrante casi todos los ángulos de referencia son los mismos. Por lo tanto tenemos que θ es igual a 40 y θ sub r es igual a 40. Ahora, para un ángulo que está en el segundo cuadrante. Como en el ejemplo vemos, un ángulo de 120. Donde termina la flecha del ángulo, a ese le vamos a llamar una posición normal. Esa posición va a formar un ángulo con el eje X o el eje horizontal. Y ese ángulo va a ser 60. Recordar que siempre el ángulo de referencia es la posición final del ángulo junto al eje X. Por lo tanto, en este caso, vemos que el ángulo de referencia de un ángulo de 120 grados es igual a 60. Por lo que podemos decir que el ángulo normal es igual a 120 y el ángulo de referencia es igual a 60 grados. Ahora apreciamos para un ángulo que está en el tercer cuadrante, como lo es en este caso el ángulo de 200. La posición final del ángulo de 200 nos da una posición normal cuando acaba la flecha, que está ubicado en el tercer cuadrante. Esta flecha de la posición final hace un ángulo junto al eje X y ese ángulo, como podemos ver, es igual a 20 grados. Por lo que podemos decir que el ángulo de referencia del ángulo 200 es igual a 20. Por lo tanto, θ es igual a 200 grados
y teta sub r igual a 20. Ahora vemos para un ángulo que está en el cuarto cuadrante, como lo es en este caso 310. Vemos su posición final, que con el eje X hace un ángulo de referencia de 50 grados. Por lo que podemos decir que el ángulo de referencia de 310 es igual a 50. Teta igual a 310 y teta sub r igual a 50. Ahora vemos algunas propiedades. Propiedad 1. Para ángulos positivos menores que una vuelta, esto quiere decir para ángulos menores que un grado de 360, se va a dar lo siguiente. Primero, vamos a ver sobre lo que es el eje Y o el eje vertical. Para ello tomamos los ángulos 90, que viene a ser el eje Y positivo, y 270 grados, que vendría a ser el eje Y negativo. Vamos a ver lo que representa esos X, que vendría a ser en la posición del primer cuadrante, la flecha del primer cuadrante. Ese X indica que a ese 90 grados lo vamos a disminuir X grados. Por lo tanto, quedaría que la posición final sería un 90 grados menos X. Para el segundo cuadrante, ese X está aumentando al 90 grados. Por lo que podemos decir que para el segundo grado, el ángulo que forma hasta esa posición vendría a ser 90 más X. Ahora nos vamos a la flecha inferior que hace el ángulo 270 y vemos un X anterior. Cuando vemos un X para el lado de tercer cuadrante, ese X nos quiere decir que resta al 270. Por lo tanto sería un 270 menos X. Y para el cuarto cuadrante, ese X suma al 270. Ya que para que esté en el cuarto cuadrante tiene que sumar un X grados. Por lo tanto, el ángulo que forma a esa posición normal vendría a ser 270 más X. ¿Qué queremos decir con esto? Que para el primer cuadrante nos va a salir una razón trigonométrica de un ángulo que es 90 menos X. Esta va a ser igual a su corrazón del ángulo mismo que es X. ¿Qué queremos decir con corrazón? Ejemplo, un seno. Su corrazón simplemente es aumentarle un co a ese seno. Entonces vendría a ser un coseno. Por lo tanto, un seno de 90 menos X vendría a ser igual a un coseno de X. Ahora para el segundo cuadrante vemos que es una razón trigonométrica de el ángulo 90 más X, que es igual al más o menos de la corrazón del ángulo X. Igual para el tercer cuadrante, que vendría a ser el razón trigonométrica del ángulo 270 menos X. Es igual a la corrazón del ángulo X. Igual para el ángulo que está en el cuarto cuadrante, que vendría a ser la razón trigonométrica del ángulo de 270 más X, es igual a la corrazón del ángulo X. Ahora, si nos damos cuenta para el segundo, tercer y cuarto cuadrante, hay un más menos que anticipa al corrazón. Este signo depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo que queremos reducir. Ejemplo, ¿qué pasa si el X en el segundo cuadrante es 20, digamos? Sería la razón trigonométrica de 90 más 20. Esa razón trigonométrica de 90 más 20 vendría a ser 110. Y recordamos que solamente en el segundo cuadrante
El único que es positivo en este cuadrante es el seno y su inversa, que vendría a ser la cosecante. Por lo tanto, si sacamos un seno de 110, va a ser igual a positivo del coseno del ángulo X, que en este caso era 20. Y así sucesivamente. Ejemplo, si sacamos la tangente de 90 más 20, sabemos que tangente en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, sería menos cotangente de 20. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para reforzar lo que dijimos. Ejemplo, seno de 100 grados. Este 100 grados se puede caracterizar por el seno de 90 más 10. Ahora vemos en qué cuadrante está el 100. El cuadrante que está al 100 es en el segundo. Y seno en el segundo, por comenzar con S, es igual a positivo. Por lo tanto, hicimos que seno de 90 más 10 es igual a su corrazón. Su corrazón vendría a ser a coseno, pero del ángulo que aumenta 90. En este caso vendría a ser 10. Por lo tanto, sería positivo de coseno 10. Ahora con coseno de 200. Como sabemos, 200 está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, hacemos que ese 200 sea un 270 menos 70. Ahora, esto hacemos que sea su corrazón de coseno. La corrazón de coseno simplemente cuando comienza con co, se le quita ese co. Por lo tanto, la corrazón de coseno sería un seno del ángulo que está disminuyendo a 270. En este caso, seno de 70. Y el negativo porque el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Y así hacemos con la tangente de 360, que vendría a ser tangente de 270 más 40. Tangente en el cuarto cuadrante, que vendría a ser 310, que pertenece al cuarto cuadrante, es negativo. Por lo tanto, al resultado le ponemos negativo. Y esa tangente se hace un cotangente del ángulo que suma, que vendría a ser 40. Ahora lo mismo para los pi medios y para los 3 pi medios, que en este caso pi medios vendría a ser igual a 90 y 3 pi medios igual a 270. Seno de pi medios más 90 vendría a ser, ese ángulo vendría a estar en el segundo cuadrante, por lo tanto sería un positivo de la corrazón. Coseno de 3 pi medios menos x vendría a estar en el tercer cuadrante, y coseno en el tercer cuadrante es negativo, por lo tanto sería su corrazón de coseno vendría a ser seno de x. Y para la tangente en 3pi entre 2 más x vendría a estar en el cuarto cuadrante, y tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Por lo tanto ponemos menos la corrazón de tangente, que vendría a ser la cotangente de x. Ahora hacemos con los ángulos 180 y 360. Igual que hicimos en la anterior, siempre va a ser la razón de 180 menos x más menos la razón, 180 más x, razón de 360 menos x, y eso sería todo, ya que estamos viendo los que son menores a 360. Por lo tanto, acá también decimos que el signo más menos depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo que queremos reducir. Pero si se dan cuenta del anterior, que era 90 y 270, pasaba de una razón a una corrazón. En este caso va a pasar de una razón a la misma razón trigonométrica. De lo anteriormente dicho, decimos que pasaba de una razón a una razón, siempre y cuando se trataba de ángulos de 180 y 360. Para ello reforzamos con ejemplos, que vendría a ser seno de 100, vendría a ser igual a 180 menos 80. Sabemos que 100 pertenece al segundo cuadrante, por lo tanto va a ser su resultado positivo. Y como sabemos que seno de 180 menos 80, a lo que se le resta es lo que va a salir.
Por lo tanto pasa de un seno a un seno de 80. Nos damos cuenta que ya no pasa a su corrazón, sino sigue siendo la misma razón trigonométrica. Y así hacemos con coseno de 200, que sería 180 más 20. Coseno en el tercer cuadrante es negativo, ponemos el negativo y queda coseno de 20. Tangente de 360, podemos hacer 360 menos 50 y sale un menos tangente de 50. Y lo mismo con el pi y 2pi. Vemos que seno termina en seno, coseno termina en coseno y tangente termina en tangente. Siempre y cuando sea 180 y 360 o pi y 2pi. Ahora pasamos a la propiedad 2, que viene a estar dado para ángulos positivos mayores que una vuelta. ¿Qué quiere decir mayores que una vuelta? Que el ángulo θ o el ángulo que se quiere decir, que se quiere desarrollar es mayor a 360 grados. ¿Qué hacemos con este ángulo? Mayor a 60. Simplemente lo dividimos entre 360 y lo que nos va a interesar es su residuo. Por ejemplo, ¿no? El θ, que vendría a ser mayor de 360, lo dividimos entre 360. Esto nos va a dar un cociente n y nos va a dar un residuo alfa, que vendría a ser θ el dividendo, n el cociente, 360 el divisor y alfa el residuo. Recordar que en esta división solo nos interesa el residuo, ya que es con el residuo con lo que vamos a trabajar. Por lo que podemos concluir que haciendo esto, si hacemos la razón trigonométrica de cada lado, la razón trigonométrica de θ y la razón trigonométrica de n360 más alfa, recordando lo anterior, la razón trigonométrica cuando hacíamos en 360 salía la misma razón trigonométrica. Por lo tanto queda que razón trigonométrica de θ es igual a razón trigonométrica de alfa, o sea del residuo. Ejemplo en este caso, seno de 750. A 750 podemos decir entre 360 sale es igual a 2, con un residuo de 30. Por lo tanto, seno de 750 vendría a ser igual a seno del residuo, que vendría a ser 30 en este caso, seno de 30. Lo mismo con coseno de 540. Si lo dividimos entre 360 nos va a salir un cociente de 1 y un residuo de 180. Por lo tanto, coseno de 540 es igual a coseno de 180. Lo mismo con tangente de 900. Lo dividimos entre 360 y nos va a dar que es igual a 2, pero un residuo de 180. Por lo tanto, tangente de 900 es igual a tangente de 180. Lo mismo para múltiplos de pi. Hacemos que el pi sea un número par y sumamos con pi. Siempre recordar que cuando es un número impar de pi, siempre se le quita un pi y sería el mismo pi. Ejemplo, acá coseno de 4377 pi es igual a coseno de 4376 pi más pi. Ese 4376 pi vendría a ser un múltiplo de 360, por lo tanto solo queda coseno de pi. Igual con tangente de 2001 pi, que vendría a ser tangente de 2000 pi más pi, tangente de pi. Ahora, propiedad número 3, que vendría a estar dado más que todo para los ángulos negativos. Para los ángulos negativos, como vemos en la figura, simplemente va a estar dado por ejemplo, lo que hicimos en la clase anterior, el seno de θ era igual a y sobre r, que vemos en la parte del primer cuadrante. Y el seno de menos θ vendría a ser y sobre r, pero ese y es negativo, ya que ese y está abajo. Por lo tanto sería seno de menos θ menos y sobre r.
Y así hacemos con cada razón trigonométrica y concluimos que seno de teta es igual a menos seno de menos teta. Coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Tangente de teta es igual a menos tangente de menos teta. Por lo tanto, teníamos esto de seno de teta es igual a menos seno de menos teta, coseno, tangente, y sus inversas también van a ser igual. Cotangente de teta es igual a menos cotangente de negativo. Secante de teta va a ser igual a secante del negativo. Y cosecante es igual a menos cosecante del negativo. Ejemplo, seno de menos 30. Como dijimos anteriormente, que vendría a ser seno de un negativo, vendría a ser igual a menos seno del mismo ángulo. Sería menos seno de 30. Como sabemos, seno de 30 es un medio, sería menos un medio. Coseno de menos 45 vendría a ser igual a coseno de 45. Y como sabemos, coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Tangente de menos 60, por su parte, vendría a ser igual a menos tangente de 60. Y tangente de 60 es igual a raíz de 3, por lo tanto, tangente de menos 60 vendría a ser igual a menos raíz de 3. Bueno, los ángulos suplementarios simplemente quieren decir que son dos ángulos que suman 180. Si lo paso a restar, teta vendría a ser alfa es igual a 180 menos teta. Al hallarle su razón trigonométrica a cada lado, nos vendría a dar que seno de alfa es igual a seno de 180 menos teta. Y como se sabe, un ángulo de seno de 180 viene a ser igual a el seno del mismo ángulo. Y así para cada número nos da que seno de alfa es igual a seno de teta, coseno de alfa es igual a menos coseno de teta, tangente de alfa es igual a menos tangente de teta, cotangente de alfa es igual a menos cotangente de teta, secante de alfa es igual a menos secante de teta y cosecante de alfa es igual a cosecante de teta. Siempre recordando que alfa y teta suman 180. Recordar que en el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante, como su nombre tiene dado, solo seno es positivo y su inversa que vendría a ser la cosecante. En el tercer cuadrante, solo la tangente es positivo. Tercero comienza con t, tangente con t, y su inversa que vendría a ser la cotangente. Y en el cuarto, como cuarto comienza con c, el único razón que comienza con c es coseno, cuarto coseno, y su inversa secante vendría a ser positivos solo en este cuadrante, por lo demás son negativos. Problema 1. Calcular el valor de e igual a coseno de 150 menos seno de 240 más tangente de 300. Copiamos el problema y ponemos en rojito los ángulos. Cada ángulo lo hacemos de la forma y dejamos 180, 270 y 270. Por ejemplo, 150 es igual a 180 menos 30, 240 270 menos 30 y 300 es 270 más 30. Recordar que cuando es 180, el coseno seguirá siendo coseno. Pero cuando es 270, el seno va a ser coseno y la tangente va a ser cotangente. Ahora recordar en qué ángulo están en qué cuadrante está cada ángulo para ver si las razones son negativos o positivos. 150 en el segundo grado, coseno negativo. Seno de 240 en el tercer cuadrante, seno negativo. Tangente en el 300 en el cuarto cuadrante es negativo. Por lo tanto, todos van a ser negativos. Y van a ser coseno, coseno, seno, coseno y tangente, cotangente. Vemos que menos coseno y menos coseno son iguales. Si se restan, se van. Y nos queda solo el menos cotangente de 30. Como sabemos, cotangente de 30 es raíz de 3. Y con el negativo vendría a ser e igual a menos raíz de 3.
Ahora problema número 2. Si coseno de 50 es igual a k, ¿a qué es igual a e? E es igual a seno de 140 coseno de 130 sobre secante de 320 por cosecante de 320. A estos ángulos, igual que el anterior, le damos la forma. Por ejemplo, 140, 90 más 50, 130 es igual a 180 menos 50, 320 es igual a 360 menos 50 y 320 también es igual a 270 más 50. Podemos ver en estos casos que todos los ángulos que suman o restan son 50. Siempre recordando que el 90 y 270 cambian a su corrazón y 180 y 360 lo mantienen en la misma razón. Por lo tanto, el primero, seno de 90 más 50 sería igual a, como 140 está en el primer cuadrante, sería seno de 50. Coseno de 50, ya que viene a ser 90. Y coseno de 180 menos 50 vendría a ir siguiendo coseno, pero 130 está en el segundo cuadrante y por lo tanto vendría a ser negativo. Por lo tanto sería menos coseno de 50. El secante es la inversa del coseno y 320 está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto quedaría positivo, sería secante de 50. Y el cosecante es la inversa del seno y seno en el cuarto cuadrante es negativo. Vendría a ser menos la corrazón de la cosecante, que vendría a ser secante. Por lo tanto queda de la siguiente forma. Es igual a coseno de 50 por menos coseno de 50 sobre secante de 50 menos por menos secante de 50. Sabemos que secante es igual a 1 sobre coseno. Por lo tanto, hacemos que coseno de 50 por coseno de 50 es sobre 1 sobre coseno de 50 por 1 sobre coseno de 50. ¿Qué pasó con los negativos? Simplemente se anularon. Como coseno de 50 según nuestro problema vale k, reemplazamos por k, quedando que es igual a k por k sobre 1 sobre k por 1 sobre k. El 1 sobre k por 1 sobre k pasa arriba multiplicando, siendo como conclusión que es igual a k por k por k por k. Son 4 veces k, por lo tanto e es igual a k a la 4. Problema 3. Calcular el valor de e igual tangente de 1920 por cotangente de 36.135. Simplemente copiamos el problema y lo hacemos de la forma que es a la reducción de primer cuadrante o a la reducción de un ángulo menor a 360. Para ello dividimos el ángulo en 360 y solo nos queda con el residuo. Por ejemplo, ¿no? 1920 es igual a 360 por 5 más 120. Y 36.135 es igual a 160 por 10 más 135. Como dijimos en estos casos, solo nos interesa el residuo, que vendría a ser 120 y 135. Por lo tanto, quedaría que es igual a tangente de 120 por cotangente de 135. Y ya sabemos a eso, como en los casos anteriores, simplemente lo hacemos una forma, tangente de 180 menos 60 y al 135 90 más 45. 120 pertenece al segundo cuadrante, por lo tanto tangente es negativo. Y como es tangente de 180, sigue siendo tangente. En cambio, cotangente de 135 también pertenece al segundo cuadrante, sería negativo. Y cotangente de 90 vendría a ser su corrazón, que vendría a ser tangente. Por lo tanto, los dos son negativos y queda que es igual a menos tangente de 60 por menos tangente de 45. Esto nos da que es raíz de 3 por 1. ¿Qué pasó con los negativos? Se fueron, ya que menos por menos da más. Tangente de 60 es raíz de 3 y tangente de 45 es 1. Por lo que concluimos que es igual a raíz de 3. Calcular el valor de e es igual a secante de menos 135 y cosecante de menos 210.
Para esto aplicamos la propiedad número 3, que son de los negativos, donde vemos que secante de un ángulo es igual a secante del negativo y cosecante de un ángulo es igual a menos cosecante del negativo. Por lo tanto, a estos ángulos lo transformamos quedándonos que es igual a secante de 135 sobre menos cosecante de 210, aplicando las fórmulas del costado. Por lo tanto, a esos le damos forma, queda secante de 90 más 35, cosecante 180 más 30, siempre viendo en qué cuadrante están los ángulos y viendo su signo. Por ejemplo, secante es la inversa de coseno, 135 pertenece al segundo cuadrante y coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, secante de 90 más 45 va a ser un número negativo y como es secante de 90 va a ser por su corrazón. Lo mismo para el denominador, pero es cosecante de 180 y se queda en cosecante, ya que es 180. Quedando que negativo de cosecante de 45 y negativo de cosecante 30. El negativo de arriba con el negativo de abajo se va, queda solo el negativo. Cosecante de 45 sobre cosecante 30. Cosecante de 45 es igual a raíz de 2 y cosecante de 30 es igual a 2. Quedando como conclusión que es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Bueno, ahora les voy a dejar 4 problemas que son similares a las ya desarrolladas anteriormente. El problema 1, similar al examen número 1. Similar al examen número 2. Es igual y similar al examen número 3. Va a ser igual o similar al examen número 3. Para concluir, les dejaré como tarea 2 ejercicios que también son similares a los problemas ya dados. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos, y gracias por su atención.